Un saludo con mucho amor a todos los que nos escuchan y bienvenidos a este segmento de Apologética con Marta. En el último segmento estudiamos sobre el efecto que tiene la cosmovisión del ateísmo en la libertad del ser humano. Hoy nuestro enfoque será en el islamismo y cómo esa cosmovisión o esa creencia afecta la libertad del ser humano. Si es la primera vez que nos escucha, puede familiarizarse con nuestros programas y escuchar todos nuestros programas pasados que están disponibles en archivo visitando Facebook bajo Apologética con Marta o mi página en línea apologeticaconmarta.org. Mahoma fue quien estableció la religión del Islam y él nació en el 570 después de Cristo en Meca. Mahoma fue criado por su tío, ya que su madre murió cuando él tenía 6 años de edad. A los 25 años de edad, él se casó con una viuda de mucho dinero. Ella tenía 40 años de edad. En el 610, leyendas indican que Mahoma recibió su primera revelación de Alá, indicando que él era un profeta. En ese periodo, los árabes eran una sociedad pagana que adoraba más de 360 dioses. Mahoma fue perseguido en Meca y tomó refugio en Medina. Mahoma y sus seguidores asaltaban caravanas y se mantenían con los recursos que se robaban. Fue en Medina que él se convirtió en una figura política y en el 630 después de Cristo, Mahoma atacó y tomó poder de Meca. Allí en Meca, él destruyó todos los dioses que ellos adoraban. Él forzó a los habitantes a convertirse al islamismo y los forzó a hablar el idioma árabe, que era el idioma en que se escribió el Corán. Mahoma murió en el 632 y Abu Bakr tomó la posición de liderato. Los musulmanes continuaron imponiendo el Islam en Irak, en Siria y en Egipto. En el 656 comenzó una disputa interna en el islamismo sobre cómo se debe elegir el líder del califato. Esto causó que se dividieran en dos sectas. Una es el Islam de los suníes, en donde el líder es elegido mediante el consenso de la comunidad. La otra secta es la Shia, que es la secta practicada en Irán. Los Shia no eligen al líder bajo consenso, sino que el líder es elegido mediante una sucesión familiar del imam. A través de los años, el islamismo tomó poder en el Medio Oriente, en parte de India, el norte de África y España. La palabra Islam significa sumisión y se refiere a la sumisión a Alá. Hoy día el Islam está creciendo en Europa, en Centro y Sudamérica y está echando raíces aún en Australia. Los documentos que contienen las doctrinas del islamismo están contenidos en 3 libros que ellos consideran sagrados. Estos libros son el Corán, el Hadith y el Sunna. La palabra Corán significa recitaciones. El Hadith contiene la ley y la historia islámica y cada una de las 2 sectas tienen su propia versión. El Sunna es un libro de instrucciones que complementa el Corán en cómo vivir la vida diaria. La teología del islamismo se clasifica como teísmo unitario, ya que ellos creen en la existencia de un solo Dios, en una sola persona, a quien le llaman Alá. Muchos creen que solo Alá creó el universo. La declaración de fe primaria en esta cosmovisión dice que no existe un Dios excepto Alá y Mahoma es el mensajero de Dios. Los musulmanes mantienen que ese Dios es el mismo Dios a quien los cristianos y los judíos le rinden culto. Ellos consideran que muchos personajes de la Biblia fueron profetas, pero que Mahoma es el último profeta que reemplaza a todos los demás. Y ellos consideran que Jesús fue también un profeta, pero que no fue el Hijo de Dios, y consideran una blasfemia llamar a Jesús Hijo de Dios. Ellos consideran que la Biblia es corrupta y que el Corán sustituye y corrige la Biblia.
La filosofía del islamismo se basa en el supernaturalismo. ¿Y qué es el supernaturalismo? Es creer que existe un Dios más allá de la naturaleza, quien creó el universo. Esa filosofía supernatural es basada en fe y en el uso de la razón. Sin embargo, no todos los musulmanes tienen la misma filosofía dentro del islamismo. El señor Fuad Masri, quien fundó y quien preside la organización Crescent Project, indica que podemos conocer 3 categorías en la filosofía de los musulmanes. Un grupo de musulmanes cae en la categoría cultural. Este grupo constituye la mayoría de los musulmanes en el mundo, representando todas las clases de la sociedad y de grupos étnicos. Este grupo solamente posee información tradicional sobre el Islam, por lo que normalmente no se inclinan a llevar a cabo todos los rituales islámicos. Este grupo es muy abierto a escuchar el Evangelio y a considerar la verdad de Jesucristo. El segundo grupo son los convertidos, quienes provienen de una gran variedad de orígenes. Estas personas pueden ser de cualquier otra cosmovisión o de otra religión y son convertidas al islamismo. Después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre 11 del 2001, algunos hispanos católicos comenzaron a investigar el islamismo. Algunos encontraron que les agradaba el vínculo familiar del islamismo y decidieron tomar el Islam como su fe. El tercer grupo de los musulmanes son los devotos. Estas personas están bien informadas en el islamismo, pueden que ocupen posiciones de liderato en sus templos, están bien involucrados en los rituales religiosos islámicos, pero algunos puede que no posean una educación formal. Dentro de cada una de estas categorías filosóficas existen diferentes grados del uso de fe y de razonamiento dentro del islamismo. A estas categorías de musulmanes debemos añadirle una categoría más, y es la de los musulmanes radicales. Estos son los que vemos frecuentemente en las noticias, llevando a cabo actos terroristas por todo el mundo en nombre del Islam. Para este grupo es esencial la conquista de otras naciones mediante actos terroristas para subyugarlas al califato islámico. La ética del islamismo se cataloga como un absolutismo moral. ¿Y de dónde ellos adquieren sus ideas de moralidad absoluta? Ese absolutismo moral proviene de las enseñanzas que adquieren mediante el Corán y las prácticas de Mahoma. Sus fundamentos éticos suceden dentro del contexto de adoración y de sujeción a Alá. Ellos creen que todo ser humano es llamado a hacer el bien y a prohibir el mal en todas las esferas de la vida. Ellos consideran que a las personas se les ha dado los medios de discernir la voluntad de Dios y de cumplirla. El islamismo, al igual que el cristianismo, ha sido infectado por las ideas de Darwin sobre la evolución. Algunos musulmanes creen en el creacionismo como el origen del universo, pero otros creen que la evolución es compatible con la historia vaga sobre la creación en el Corán. El Islam contemporáneo tiene la tendencia de tomar los textos religiosos literalmente, pero creen que el libro de Génesis en la Biblia es corrupto y no contiene el mensaje correcto de Dios. Los musulmanes creen que cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado y lo creó con 2 esencias. Esas 2 esencias son la mente y el cuerpo, y cuando el cuerpo físico muere, la persona continúa su existencia más allá de la muerte. El musulmán no considera que la naturaleza del humano es una naturaleza caída en pecado. En vez de ellos reconocer que el pecado de Adán y de Eva cayó sobre toda la humanidad, ellos creen que la desobediencia de Adán y de Eva ha sido completamente perdonada, por lo que no dejaron rastro de esa desobediencia en las futuras generaciones.
En cuanto a qué sucede luego de la muerte, los musulmanes creen que existe un paraíso y un infierno. El paraíso contiene 4 ríos, uno de leche, de miel, de agua y de vino, en el cual 70 vírgenes para cada hombre va a cuidar de sus necesidades físicas. Es un paraíso muy sensual y no hacen mención de la recompensa de mujeres benevolentes que llegan al paraíso. Al infierno lo ven como un lugar de fuego perpetuo, en donde la mayoría de los habitantes son mujeres. Para llegar al paraíso, ellos tienen que haber hecho una cantidad mayor de buenas acciones comparadas con sus malas acciones. Sin embargo, Alá tiene la última palabra sobre si los recibe en el paraíso o no, por lo que nunca pueden tener una certeza sobre qué les espera después de la muerte. La sociedad dentro del islamismo tiene 3 esferas. Esas son la poligamía, las mezquitas y el Estado Islámico. Los islámicos son similares a los cristianos en cuanto a que creen en la familia, el rendirle culto a Dios y en el establecimiento de un gobierno o un Estado. Ahora, mientras la mayoría de los islámicos practican la monogamía, el Corán le permite al hombre tener 4 esposas bajo ciertas condiciones. Dentro de la fe shia, a los hombres se les permite el matrimonio temporal, que puede durar simplemente pocas horas. En realidad, ese matrimonio temporal es la justificación religiosa y legal del musulmán shia de practicar la infidelidad con otras mujeres a quienes no tiene que mantener, y es una manera de ellos santificar la esclavitud sexual. En cuanto al rendimiento de culto a Dios y su relación con el gobierno, el Islam no tiene distinción entre las instituciones sociales y el Estado. O sea, tanto el gobierno como la mezquita local deben ser sometidos al islamismo. En su sociedad no existe separación de gobierno y de religión. La religión es el gobierno y el gobierno es la religión. En los países musulmanes no existe una tolerancia hacia otras religiones. La iglesia cristiana tiene que reunirse en casas sin que el gobierno o líderes religiosos islámicos se enteren. Muchos cristianos han tenido que tomar refugio en otros países para huir de la persecución religiosa en países islámicos. En los años recientes se han desatado grandes persecuciones en contra de cristianos en países islámicos y, de hecho, ahora con el dominio de Erdogan en Turquía, los cristianos están experimentando una gran persecución en ese país. El islamismo ve los eventos históricos de la misma manera que el cristianismo los ve. O sea, los musulmanes creen que la historia no se compone de eventos que suceden por coincidencia o por casualidad. Los que creen en el creacionismo creen que porque Alá creó al mundo, Él aún lo supervisa a través del tiempo y lo conduce según su voluntad. Creen que la historia es manejada por Dios. Sin embargo, la secta de los chiitas o los shiites creen que en el siglo IX el imán número 12 fue removido y escondido, y la autoridad que poseía ese imán recayó sobre un ulama, quien se considera es el representante general del imán escondido. La ley teocrática dentro del islamismo está ejerciendo mucha presión no solo en la política de los países europeos, sino en la política de países en las Américas bajo otros sistemas legales que no son basados en la ley sharia. El islamismo practica la ley sharia, la cual gobierna casi todos los aspectos de su vida diaria. La ley sharia proviene de 4 fuentes. Proviene del Corán, del Sunnah, del Ijma y de los Qiyas.
La ley Sharia se distingue porque contiene unas estipulaciones de castigos muy opresivos y muy violentos para castigar a aquellos que se desvían de su ley. En los Estados Unidos se han visto casos de asesinatos de honor en donde padres han asesinado a sus hijas porque ellas se han enamorado de jóvenes que no son musulmanes. Esos padres han sido puestos en prisión bajo la ley según la Constitución americana, pero existe una presión de grupos islámicos que están exigiendo que se les permita practicar la ley Sharia en los Estados Unidos. En Inglaterra, los ciudadanos están experimentando problemas sociales porque han permitido que los musulmanes establezcan sus propias cortes islámicas y esas cortes islámicas practican una ley muy diferente a la ley inglesa. Aunque la mujer resida en Inglaterra y tenga las libertades que Inglaterra le ofrece, si vive bajo la ley islámica en Inglaterra, sus derechos y libertades son limitados por el Corán y por las otras fuentes de ley y conducta moral islámica. Los jueces musulmanes no tienen como meta la de crear leyes, sino la de comprender o adquirir conocimiento de la ley que ya existe. Pero es muy diferente al cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico refleja una ley basada en el carácter de Dios. Sin embargo, en Islam, la ley Sharia no revela la naturaleza o el carácter de Dios, sino que solamente refleja su voluntad según descrita. ¿Y por quién? La voluntad según descrita por Mahoma. Todas estas ideologías contenidas en el Islam se desbordan en una cosmovisión política, o sea, en unas creencias políticas que se basan en una teocracia islámica global. Esto significa que los musulmanes creen que todas las naciones van a ser gobernadas bajo una teocracia islámica. Esa teocracia islámica sería simplemente un gobierno nacional establecido bajo el dominio del consentimiento divino de Alá, según expresado en el Corán y en la ley Sharia. En los principios del islamismo, en los años 600 después de Cristo, el islamismo se expandió mediante la fuerza a través de guerras en contra de otras naciones. Aún hoy día, los musulmanes utilizan la misma técnica en países subdesarrollados que no tienen poder militar significante. Un ejemplo de grupos musulmanes militantes es el Talibán. Sin embargo, el método que otros grupos han utilizado desde el siglo XX ha sido el de establecerse en diferentes naciones a través del mundo. Y una vez que ellos están establecidos, se multiplican rápidamente al tener muchos hijos, incrementando así su población entre las naciones y tomando ventaja de la democracia en esos países. Una vez que ellos vienen a ser la mayoría de la población, mediante el poder del voto, ellos van cambiando los sistemas de gobierno hacia la ley Sharia. Como mencioné antes, en países árabes subdesarrollados, existe una influencia de grupos fundamentales militantes como ISIS, Boko Haram, el Talibán y Hezbollah. Este segmento tiene como meta el tomar poder global, utilizando terrorismo como su herramienta favorita. El grupo talibán es bien conocido por sus misiones suicidas a través del mundo. En 5 pasos, ellos logran adoctrinar a niños y jóvenes para que voluntariamente lleven a cabo misiones suicidas. ISIS también lleva el mismo tipo de operación mundialmente. En el primer paso, ellos se acercan a familiares pobres con niños. Ellos ofrecen encargarse de los niños, ofrecerle comida, ropa y educación. Una vez que esos niños estén lejos de su familia, los encierran en escuelas madrazas en donde los instruyen en la agenda del Talibán. Allí aprenden el Corán en árabe. Se les prohíbe leer otros libros, escuchar radio o ver televisión que les introduzca
a otros puntos de vista o a mensajes opuestos a la agenda del talibán. Los que desobedecen son castigados arduamente. Se les enseña a odiar al mundo en el cual viven y se les adoctrinan a aspirar a ser mártires mediante misiones suicidas. Esas son las ovejas del talibán, engañadas a quitarse la vida para obtener un paraíso ficticio mediante una gran mentira. La política islámica más radical es la que practican los chiitas o los shiites de Irán. De acuerdo a la doctrina política y religiosa de Irán, ellos están esperando el regreso del 12º imam que está oculto. Ese imam, ellos lo consideran como el líder ungido que va a reinar en el mundo. En Irán, ellos consideran que ese imam es un descendiente de Mahoma con estatus de deidad. A ese 12º imam también le llaman el Mahdi y lo consideran como un gran salvador espiritual y quien debe regresar antes del día del juicio. El pasado presidente de Irán, el señor Ahmadinejad, cree que es él quien debe de preparar el camino para el regreso del Mahdi, para que así el mundo pueda ser salvo. Pero para que el mundo sea salvo, él cree que el mundo debe de continuar en un estado de caos y en batallas apocalípticas. La decisión del presidente Obama y con la colaboración de Hillary Clinton de hacer un nuevo pacto con Irán que facilitó el acceso a Irán a producir armas nucleares, ha puesto a todas las naciones del mundo en peligro, ya que la mentalidad de los líderes de Irán no ha cambiado. Es la misma mentalidad de crear un apocalipsis para acelerar la venida del Mahdi. Mientras que los cristianos esperan el segundo regreso de Jesús, los judíos esperan la primera venida de un Mesías y los musulmanes esperan al 12º imam, o sea, al Mahdi. Los musulmanes es el único grupo con una política teocrática bajo el Islam y la ley Sharia, y es la única cosmovisión que entre las tres cosmovisiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, promueve un camino de violencia para conquistar al mundo e imponer su fe en la población global. Como mencioné al principio del programa, no todos los islámicos son iguales. Algunos grupos son islámicos por tradición y apenas practican sus rituales o conocen del islamismo. Otros son los conversos y practicantes del islamismo. Pero ambos grupos se ajustan al sistema político de donde residen. El otro grupo son los militantes radicales y ese grupo es el que desea eliminar otros sistemas políticos y leyes locales e imponer un califato bajo la ley Sharia. Es fácil solo prestar atención a las noticias por los crímenes y abusos de los militantes islámicos y olvidarnos de que Dios nos encomendó a orar por nuestros enemigos. Dios está obrando milagros entre las personas involucradas en el Islam. Dios los ama y desea que conozcan a Jesús. La iglesia también está creciendo dentro de Irán. Es una iglesia que sufre persecución, pero que está llena de creyentes valientes, dispuestos a compartir el único evangelio de salvación y vida eterna que está disponible mediante Jesús. Es la obligación de nosotros, la Iglesia de Jesús, de orar por los creyentes perseguidos en países bajo el dominio islámico o el dominio comunista o bajo cualquier otro líder político que impide la libertad de religión. Es importante tanto orar por la seguridad y la paz de Jerusalén, orar por nuestros hermanos judíos a que conozcan a Jesús, pero también es importante orar por aquellos enemigos del Evangelio, en donde quiera que se encuentren, para que el Espíritu Santo les ayude a quitar la ceguera espiritual en que viven y les abra los corazones para que puedan conocer a Jesús y puedan conocer el amor incondicional que Jesús tiene hacia toda su creación. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.